Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy traemos un contenido que muchos estabais esperando, el tier list definitivo del Real Club Deportivo Español de cara a la próxima temporada, la 25-26. Analizaremos quiénes no seguirán, los cedidos que al final no renuevan, los que podrían quedarse, los jugadores que vuelven y pueden ser importantes, y por supuesto los fichajes que suenan y cómo quedaría la plantilla. Para eso estamos hoy aquí con Arnau y Héctor. Bienvenidos, chavales. Muy buenas. Por aquí como ya podéis ver, tenemos aquí el tier list definitivo que hemos hecho para analizar la temporada próxima del Español y cómo quedaría confeccionada la plantilla. Para ello también Arnau, que como ya sabéis es perico, pues al final nos dará un punto de vista bastante más analítico dentro del Español. Y luego, claro, conoce su club, conoce la cantera. Y luego está Héctor. Yo soy analítico profesional de todos los clubes de España, así que no habrá ningún problema. Y bueno, antes de empezar, chavales, espero que le deis like al vídeo, os suscribáis, que no os cuesta nada, es darle al botoncito de aquí abajo y podéis poner cuál sería vuestro fichaje ideal para el Español de la 2025-2026. Así que ahora sí, empezamos, venga. Sí, pero que lo que vayan a decir sea realista, no pongan Laura del Español, que me los veo venir. No os pongáis aquí, yo qué sé, a Mbappé, no. Claro, a Cristiano Ronaldo. El filial del Madrid, pues nada. Bueno, empezamos a hacer alguna broma de este estilo. Y bueno, Arnau, ¿qué nos puedes contar así ya un poquito? Bueno, espera, nos ponemos los tres en grande, ¿no? Así, queda mejor. Arnau, ¿qué nos podrías contar un poquito de los jugadores que no renuevan? De, por ejemplo, Brian Oliván, ¿por qué al final no renueva? Bueno, a ver, Brian Oliván fue muy importante, ¿no? Hace un par de temporadas, la última temporada antes de esta que estuvimos en primera, antes de la temporada del descenso. Fue muy importante, tuvo una lesión que le apartó del terreno de juego unos 6 meses y desde entonces, bueno, el año pasado sí que es verdad que quizás jugó un poco más, pero tampoco convenció en segunda división y este año en primera pues se ha visto totalmente superado por un Carlos Romero que después hablaremos de él, pero que ha hecho una gran temporada. Entonces no renovará. Entonces dentro del tier list lo ponemos ya en ventas. Que en ventas ya os avisamos, van a aparecer los jugadores que no renuevan, las cesiones que no vuelven y los jugadores que venderían el Español del club, ¿vale? Porque al final lo importante es que lo queremos hacer lo más realista posible. Ya habéis visto que con el Milan lo intentamos hacer realista, pero bueno, que la directiva está haciendo lo que quiere, pero seguiremos con la vertiente de hacerlo lo más realista posible y lo que sería lo mejor para el club. Luego, siguiente jugador, Pacheco. ¿Por qué al final tampoco se queda, Arnau? A ver, el caso de Pacheco es un poco diferente, sí que tiene contrato, pero yo creo que saldrá porque, bueno, después también comentaremos, ¿no? Otra salida importante en portería, que yo creo que todo el mundo la conoce, pero se tendrá que optar por un portero posiblemente joven y Pacheco la verdad es que es una de las fichas más altas de la plantilla y ya ha sonado su rescisión de contrato y parece lo más probable. Bueno, al final es lo más normal porque si no es portero ni titular y con la ficha que tiene es probable que deba de salir. Luego, Aguado, que quitando el tema de problemas extradeportivos, ¿por qué al final no continúa en el club? Aguado, la verdad es que fue un fichaje el año pasado bastante ilusionante para toda la afición. Parecía que podía ser un jugador muy importante, el sustituto de Darder, pero o sea, la verdad es que se ha quedado muy lejos. Sí que es verdad que el año pasado fue titular en varios partidos, no rindió del todo mal, pero este año no ha jugado prácticamente nada. También tiene una ficha alta, así que otro jugador que no tiene sentido que continúe. Y bueno, es de los jugadores que es ya oficial que ha salido. El siguiente sería Sergi Gómez. ¿Por qué Sergi Gómez no renueva? Bueno, Sergi Gómez lleva bastante tiempo aquí, la verdad, pero yo creo que prácticamente en ningún momento acaba de convencer ni a la afición ni a los propios entrenadores. Este año jugó el último partido contra Las Palmas, pero estuvo casi 6 meses sin jugar ningún minuto. Sí que es verdad que Manolo González destacó, ¿no? Su papel como líder su papel como líder en el vestuario, pero realmente como en el campo, que es donde debe demostrar, no ha demostrado tener nivel para primera y bueno, se rumorea que puede ir a México, a Monterrey con Sergio Ramos, o sea que a lo mejor lo hemos jugado en el Mundial de Clubes, quién sabe. Bueno, pues ahora ya sabiendo el tema de los jugadores que seguramente salgan, el principal objetivo para que nos quede claro es que el Español tenga una plantilla más o menos joven, que se pueda revalorizar y no depender tanto de jugadores que son cedidos como esta temporada.
Porque, por ejemplo, pues, ya hablando de cesiones, la primera de todas, que es la que más le duele al Español, yo creo, es la de Roberto Fernández, que ha sido de los jugadores que vino cedido procedente del Braga, pero claro, el Braga pide mucho dinero. Entonces, casos como este, Arnau, ¿cómo crees que puede afectar la temporada que viene al Español? Hombre, yo creo que se intentará la continuidad de Roberto, pero está muy complicado por lo que has dicho, ¿no? Tema económico, pese que se va a realizar una gran venta este verano, está complicado el tema y yo creo que una baja como la de Roberto puede ser muy sensible. Ojalá se pudiese quedar. Yo sinceramente creo que va a estar muy complicado, por no decir prácticamente imposible, pero ojalá y veremos cómo lo acabamos supliendo, pero estará complicado encontrar un jugador de su nivel. Correcto. Luego vamos a comentar el tema de cuánto dinero tendrá el Español para poder hacer fichajes en base a las ventas y fichajes que habremos hecho. Y si sobra dinero, si quieres, podemos poner por ahí a Roberto Fernández. Siguiente jugador es Kumbula. Al final ha sido bastante buena cesión, a mi parecer, para el nivel defensivo, subiendo el nivel de lo que ya teníais, pero aún así yo creo que se ha quedado corto. Entonces, es otro de los jugadores que representa que no se va a quedar, ¿no, Raúl? Efectivamente, también está, como hemos dicho con Roberto, ¿no? El tema económico. La Roma pide unos 10 millones más o menos, porque luego en su momento invirtieron 30, fue una gran inversión que fracasó. Aquí ha rendido bien, lo que pasa es que, claro, yo creo que por lo que hemos dicho del aspecto económico y en sí no sé yo si valdrá esos 10 millones que piden actualmente, veremos si sigue en la Liga, si se lo queda la Roma o veremos dónde va, pero parece que en el Español no está su futuro. Perfecto, pues Kumbula de momento iría en ventas. Y el siguiente jugador es Carlos Romero, que el Villarreal al final busca su salida ya sí o sí, porque teniendo a Pedraza y Cardona no le ven sitio. Entonces, ¿tú dónde crees que podría terminar? ¿Crees que el Español podría afrontar su fichaje o terminará en otro equipo que, por ejemplo, aparece por aquí? Sí, es lo que iba a comentar, ¿no? Yo creo que Carlos Romero se intentará su continuidad más que nada en forma de cesión, pero como has comentado, el Villarreal quiere hacer caja con él. Se ha hablado de unos 5 millones aproximadamente y después veremos en el tema de fichajes que parece que ya hay un lateral fichado, entonces no creo que se invierta esa cantidad en Carlos Romero, aunque haya rendido bastante bien este año. Entonces, para ventas, lo ponemos ya, ¿no? Vale. Luego ya tenemos por aquí a Vélez. Bueno, al final, poco que decir de Vélez, un jugador que no ha triunfado para nada en esta temporada en el Español, una pena porque prometía, pero no, es que no ha encajado Arnau. Bueno, no ha encajado yo creo en la Liga Española en general, porque ya estuvo el año pasado cedido en invierno al Sevilla, así que es verdad que llegó lesionado. Esta temporada no empezó del todo mal, tuvo un gol muy importante contra el Rayo. Después, en la última jornada contra Las Palmas, fue el que provocó el penalti que desatascó el partido, entonces también fue importante, pero han sido literalmente 2 partidos contados, el resto no ha tenido prácticamente ninguna participación ni importancia en la plantilla, entonces se vuelve al Tottenham y veremos qué hacen con él, pero no creo yo que vuelva a España, y menos al Español seguro que no. Luego ya tenemos aquí a uno de los jugadores que realmente el Español no ha descendido gracias a él, junto a Roberto Fernández, Kumbula, Carlos Romero, de los que son cedidos, y es ni más ni menos que Urco González de Zárate. Impresionante lo de este tío, o sea, normal que la Real Sociedad se lo quiera quedar, porque bueno, es que el Español al final se ha salvado en parte gracias a él, porque es que él ha organizado todo el centro del campo, o sea, ha sido de mis jugadores favoritos esta temporada por parte del Español, y yo creo que por parte de los aficionados de la Liga. Ha sido un gran descubrimiento por parte de Manolo González. Y bueno, Arnau, ¿cómo crees que esta baja puede afectar al Español y por qué no se queda finalmente? Bueno, es lo que has comentado, ¿no? Urco es un jugador que está muy valorado en la Real. En verano lo intentó Aragarza traer cedido, pero no pudo porque no le dejaron salir. En invierno, al ver que no disputó prácticamente ningún minuto, sí que le dejaron salir, le abrieron las puertas para un perfil que es eso, el Español quería ya desde verano, con la baja de Grajera, que ha estado lesionado gran parte de la temporada, y la verdad es que su fichaje en invierno junto al de Roberto yo creo que han significado media salvación, han subido el nivel competitivo muchísimo de la plantilla, 2 jugadores que quizás eran un poco más desconocidos para el público general, pero ahí Garangarza estuvo muy bien, trayéndolos sin gastarse ni un solo euro, y sí, en gran parte se ha salvado el Español, ha sido por ellos. Correcto.
Al final es normal que también te digo la Real Sociedad se quiera quedar al jugador porque con la baja de Zubimendi es que encaja como anillo al dedo, o sea, han tenido mucha suerte con este chico. Sí, bueno, van a tener que ampliar el folio porque el nombre es un poco largo, ¿sabes? Pero Sí, pero, gran jugador. bueno, Mejor Urco, ¿no? Ah, Urco y ya está. Urco. Urco Vera. Bueno, vamos con el siguiente jugador que nos lo hemos saltado, al pobre. Imaginaros lo mala temporada que ha tenido. Su definición es desastrosa. Sus regates son lamentables. Y es ni más ni menos que Chedira, que a mí me recuerda al padre de Lamine Yamal. No sé si... Pueden poner una imagen por ahí. Me recuerda al padre de Lamine Yamal. ¿Qué le habéis parecido? No ha rendido y vuelve al Nápoles. Bueno, es que al final este chico no... Yo creo que el español no se lo va a querer quedar, ¿no, Arnau? No, está claro que no. A ver, yo creo que junto a Belis, bueno, es que yo diría que Belis también ha hecho más, también tiene la excusa quizás, ¿no? También que es más joven, pero es que lo eche dirá. Yo sinceramente no sé cómo pudo ir en su momento con Marruecos al Mundial, cómo ha podido jugar este año, ha jugado poquito, pero algo ha jugado en Primera División Española, sinceramente no lo entiendo. No tiene nivel. Un nivel muy desastroso. Héctor, fuera de cámaras, lo ha puesto también un poquito... ha puesto un poquito fino y normal. Sí, sí. Luego vamos ya con el último jugador de cesiones que realmente no se deberían de quedar o no se van a quedar, a no ser que el club haga como el Milan y haga lo que no debería de hacerse, y es más o menos que mal. Pullita, yo voy tirando pullitas a los del Milan porque madre mía, me están... Ya. Siendo fundamental, normal, era de los mejores jugadores de la liga junto, bueno, por parte del Español, pero no ha terminado de encajar, tiene 2 ladrillos en los pies y esto al final en la liga pues afecta, queramos o no. ¿No, Arnau? Sí, es lo que dices. Además, hubo un tramo, yo creo que fue cuando pegó el bajón considerable en la temporada, que fue cuando Manolo lo puso como un falso media punta. Ahí se vio sus limitaciones con los pies, que la verdad es que yo creo que es uno de sus puntos más débiles. Empezó siendo, yo te diría que, si no el jugador más importante de los segundo o tercer mejor jugador del Español, los primeros meses de competición. Yo creo que todo el mundo se quedó sorprendido, ya no solo en el Español, sino en la liga en general, con el nivel que estaba dando, pero la verdad es que pegó un bajón que hasta ahora mismo es un jugador que es que era pues el quinto centrocampista prácticamente, entonces la opción de compra era de 5 millones y yo creo que se va a tener que buscar otro destino y no sé yo si en la liga algún otro equipo lo querrá, pero si rindiese igual que los primeros meses, está claro que sí, pero si rinde como los últimos, complicado. ¿Qué tal Arabia Saudí? Puede ser, a que los engañen allí, puede ser. Hombre, pues podría ser perfectamente, es jugador de ese estilo ya. Y ahora ya vamos a las ventas muy probables, que aquí gente que somos culés nos lo vamos a pasar muy bien con él y será una pena para los del Español porque al final era su canterano, que llegó creo que con 15 años si no me equivoco, y es ni más ni menos que Joan García, que representa, que llegará al Barça el próximo martes de esta semana. Bueno, no sé qué opináis ahora mismo. Bueno, sí que lo sé, pero para que la gente... Bueno, a ver, yo lo veo bien. Yo, en parte, yo lo veo bien porque, mira, chaval, cualquier futbolista, ser futbolista al final es un trabajo, como cualquiera, tienes que ir al que más te dan y, pues, Joan García puede escuchar otras ofertas y escuchó la del Barça. Va a pasar puede irse a otros clubes por competir, por entrar a Europa, a grandes clubes, porque para mí Joan García ha sido el mejor portero de la temporada. Sí, pero claro, es que Joan García pertenece al Español. Yo entiendo la parte de que él, pues mira, pues por trabajo, porque va a pasar también a competir por Europa, por ganar la Champions, que es un salto muy grande. Veremos después las salidas que va a hacer el Barcelona en portería. Pero yo eso lo respeto y lo puedo entender completamente. Pero tampoco puedes ir yéndote a besar el escudo el día que te salgas. Exacto. Eso está muy feo. Claro. Y encima seguramente ya sabía del interés del Barça, porque no es nuevo, ya lleva sonando meses como tal, a forma interna del club, que luego sí. Los que nos informamos del Barça y tal, sabemos que ya había acercamientos y que Joan García decía que quería ir al Barça, aunque no fuera público y tal, pero claro,
queda feo siendo uno de los jugadores insignia del Español. Aún así yo lo celebro porque me parece el mejor portero de la liga junto a Courtois. Y bueno, yo creo que es normal que quiera venir, aún encima cuando tiene fotos ya de pequeño estando en el Museo del Barça, con la camiseta del Barça. O sea, el chaval que quizás sea del Español, pero también es del Barça. Entonces, pues ahí está el fichaje. No, claro, no, pero si no hay... Escúchame, si yo no digo... De verdad, yo no critico el fichaje de Joan García por el Barça. Si me parece un fichajazo. De verdad, o sea, si me parece un fichajazo. Pero no. El día antes no puedes ir... Claro, sí. Claro, a ver... Yo lo que pienso también como aficionado al Español, ¿no? Yo creo que es lo que comentáis vosotros del tema del escudo, sobraba totalmente. Yo creo que es lo que dices, ¿no? Yo creo que esa oferta ya la tenía hace tiempo. También espero que en un tiempo, porque eso hasta aquí a unos años yo creo que no se sabrá, hay un tema raro con sus agentes, que si Andy Vara, que si la agencia es del padre de Dani Olmo. Ahí yo quiero que también eso en un futuro se aclare, está claro que en el presente no va a ser. Y bueno, a ver, está claro que deportivamente es una decisión que se puede entender, emocionalmente yo creo que para nada. Pero bueno, hombre, está claro que el fichaje en sí es un fichajazo, pero bueno, hablando de los intereses del Español, habrá que aprovechar esos 25 millones, que da igual que vengan del Barça que de cualquier otro equipo, y formar una plantilla con eso y ya está, e intentar salvarse lo más pronto posible, que será el objetivo, rejuvenecer la plantilla y hacer una plantilla revalorizable. Bueno, pues colocamos entonces ya a Joan García para zanjar el tema en ventas, porque seguramente durante esta semana 100% representa que se va a cerrar. El Barça ya está mirando de pagarle los 25 millones al Español a corto plazo. Pasamos un poquito al otro jugador, que sería Pacheco, que como ya hemos comentado es una venta muy probable. Y debería de salir. El siguiente jugador ya, vamos a jugadores que vuelven de cesión y deberían de quedarse. Arnau, el primero de todos sería Javi Hernández. ¿Qué nos puedes comentar así de Javi Hernández? Bueno, Javi Hernández es una de las principales promesas de la cantera del Español. Tiene 21 años, es un mediapunta muy jugón y un perfil que no tenemos en el primer equipo. Ha estado este año en el Huesca, la verdad es que lo ha hecho muy bien. Le cortó un poco la progresión que estaba teniendo, que tuvo una lesión que le tuvo fuera de los terrenos de juego unos 2 meses. Al principio le costó también entrar un poco, no confiaban en él, pero cuando tuvo continuidad estuvo 3-4 meses siendo titular importante y la verdad es que fue un jugador que se vio que ya está preparado para dar el salto a primera y yo creo que será importante el año que viene. Bueno, pues mira, ya tenemos al primer jugador que se debería de quedar en plantilla para el equipo así de Outsider, y es ni más ni menos que él, Javi Hernández. Luego pasamos a Roger Martínez, otro centrocampista que promete bastante. ¿Qué nos puedes contar de él? Sí, bueno, a ver, Roger Martínez quizás le falta un poco más para acabar de formarse, pero aún así, viendo también las limitaciones de presupuesto, yo creo que se lo quedará el Español esta temporada, quizás como un poco más de fondo de plantilla, que tenga también alguna oportunidad. Es un chaval también, quizá juega un poco más atrás, más desde la base que Javi Hernández, pero también es buen jugador, quizás le falta un poquito más, pero tiene buena pinta también. Luego, yo creo que quizás sea uno de los únicos jugadores que quizá, por ejemplo, cederíais en mercado de invierno o algo así. Exacto, sí, pues. Pero que al principio te lo tendrías que quedar para tener fondo de plantilla, porque como ya veréis, no tienen tantos centrocampistas como para poder prescindir de ellos. Luego, Rubén Sánchez, lateral bastante top esta temporada en el Granada. ¿Qué nos puedes comentar de él? Bueno, Rubén Sánchez es un lateral con muchísimo recorrido. Este año, ya el año pasado estuvo cedido en el Mirandés hasta enero, que el Español lo repescó, no jugó prácticamente nada. Yo creo que eso sí que fue un fallo porque le cortaste la progresión para tenerlo en el banquillo toda la temporada. Claro, también tiene el inconveniente, el problema tiene Rubén Sánchez, es que claro, delante tiene a un Omar El Gelali, que ya hablaremos de él, pero estadísticamente fue el mejor lateral sub-21 de las 5 grandes ligas, entonces claro, titular lo va a tener muy complicado, pero como fondo de armario, como segundo lateral y con participación también incluso en algún partido como extremo o doble lateral, yo creo que puede participar y es muy buen jugador. Perfecto. Y ahora ya pasaríamos a los jugadores que suben al primer equipo, pero bueno. Tenemos por aquí a Roger Hinojo, lateral izquierdo bastante prometedor. ¿Qué nos puedes contar también un poquito de Roger? Sí, Roger Hinojo tuvo el año pasado, que iba a debutar el año pasado con 19 años, si no me equivoco, en el primer equipo. Tuvo una lesión bastante grave, estuvo 8 meses lesionado
pero este año ya se le renovó nada más recuperarse, que demostrando Fran Garza la confianza que tiene en él, y parece que será lateral izquierdo, no sé si titular o suplente, pero será un lateral izquierdo que jugará bastantes partidos. Tiene ahora 20 años, tiene muy buena pinta y es una de las mayores promesas de la cantera. No, o sea, al final no, en el filial no le ha hecho nada mal. O sea, yo creo que ha jugado unos 15 partidos, él ha jugado 15, 16 partidos, ha metido un gol. Bastante buen central para ser segunda federación, que es donde está el Español B. Un grupo que sigo bastante, pues el grupo también valenciano. Y la verdad que me pareció, yo cuando lo vi jugar me pareció bastante buen jugador. Sí, tiene muy buena pinta y la verdad es que se confía en él desde la dirección deportiva. Y yo creo que, no sé si este año será titular, pero yo creo que en un futuro cercano puede serlo. Vale, pues luego, como bueno, ya lo veréis, pero también hicimos el otro día un vídeo sobre las curiosidades del Español y ya veréis que al final, al ser una de las mejores canteras, es normal que cada temporada el Español suba tantos jugadores al primer equipo. Luego ya pasamos un poquito con Rafael Bauza, centrocampista que al final ha jugado bastantes partidos para ser su primera temporada con el primer equipo. ¿Qué nos podrías comentar un poquito de Bauza? Sí, Bauza es un perfil bastante diferente a Rubio Martínez, por ejemplo, que también es centrocampista, pero es un centrocampista mucho más destructor, bastante más alto, más potente físicamente. Ha jugado 5 partidos esta temporada, pese a su juventud, otro jugador que también ha renovado esta temporada. Y es otro jugador que yo creo que puede ser muy importante también en los próximos años y que se confiará bastante en él. Entonces, Bauza de momento ya lo pondríamos en centrocampistas también y ya tendríamos 3, a los 3 de la cantera seguramente. El siguiente, Antonio Roca, que me hace gracia el tema de que le llaman Antonio, pero bueno, ya nos lo comentarás ahora el porqué. Es un extremo bastante habilidoso también y seguramente suba al primer equipo. ¿Por qué, Arnau? Bueno, primero con el tema del nombre sí, es bastante curioso. Yo creo que todo el mundo, claro, sobre todo los del Español, que somos los primeros que hemos conocido al jugador, es curioso, pero sí, es Antonio Roca con U al final, no sé, eso tema familiar, creo que porque le gustaba que le llamasen así, bueno, eso ya son cosas personales que, bueno, tampoco influyen en lo deportivo, pero pasando eso a lo deportivo, este año ya ha sido importante, ha estado prácticamente toda la temporada con el primer equipo, lo que pasa es que aún tiene ficha de segundo equipo, posiblemente renovará este mismo verano y le darán ficha del primer equipo y será, posiblemente sea importante como un extremo que es muy regateador, le gusta mucho encarar, tiene buena velocidad, entonces yo creo que ahí también se le ven buenas maneras, tiene 22 años y yo creo que puede ser importante y tiene muy buena pinta también. Es juguetón. Perfecto, pues ahora ya pasamos con el último jugador que debería subir al primer equipo, que es ni más ni menos que Alex Almansa, otro extremo con mucha calidad. ¿Qué nos podrías también comentar sobre Alex? Almansa ya ha debutado este año en el primer equipo, en Copa del Rey debutó, dejó buenas sensaciones, es un perfil bastante parecido a Antonio Roca, pero Antonio por la derecha y Almansa es por la izquierda. Yo creo que también quizás a día de hoy está un poco menos preparado para ser titular en el primer equipo, no creo que lo sea, además con los jugadores que hay ahí, pero yo creo que el típico jugador que suele entrar al minuto 60, 70 y te puede revolucionar un partido, yo creo que sí que puede tener ese rol esta temporada. Yo tengo aquí una cosa que creo que no lo habéis puesto o se os ha pasado. Yo quería mencionar a un jugador, hablando de lo de la venta de Joan García, también del Español B. Yo no sé si ficharán un portero el Español, pero en el B tienen a un muy buen portero que es Pol Tristán. O sea, Pol Tristán es un porterazo, 7 partidos imbatidos, todos los partidos jugados de la segunda red y ha salvado mucho. Yo no sé si es una de las opciones, ya tiene 23 años o todavía está preparado, pero a mí por Tristán, ¿no? Ahora que se va, en vez de fichar, oye, pues le podrías dar la oportunidad al chaval, ya que tienes a 2 porteros más en el filial. Sí, a ver, después también cuando el tema de los fichajes lo comentaremos, pero está claro que Tristán ha hecho buena temporada. El problema, claro, no te diría que tampoco hay overbooking, porque también está Fortuño, que después hablaremos de él, pero hay nivel en la portería del filial, también hay nivel, sí. Vale, pues ahora ya pasamos a los futbolistas que están sonando para que fichen por el Club Perico. El primero de todos es José Salinas, lateral izquierdo del Elche de 24 años, que está considerado de los mejores jugadores de segunda división esta temporada.
¿Qué nos puedes contar un poquito del Arnau y por qué crees que suena tanto? Bueno, en principio, según varios medios, el fichaje de Salinas ya es uno de estos que está cerrado. Es lo que comentaba antes, ¿no? Carlos Romero, claro, posiblemente el español se lo querría quedar, pero pagar 5 millones cuando en principio vas a tener de gratis a uno de los mejores jugadores de segunda división, que este año ya con 24 años ha demostrado tener muy buen nivel en el equipo dirigido por Sarabia, que ha ascendido de forma directa. Entonces me parecería extraño que se hiciese esa inversión teniendo la limitación económica que tienes. Vale. No digo al final que es un gran lateral. Yo lo he visto jugar en un partido de Copa contra Las Palmas y ese tío es un avión. O sea, yo creo que es de los mejores laterales que he descubierto esta temporada. O sea, Salinas es un avión, es increíble, creo que tiene, bueno, está en el Elche, pero en mi opinión tiene un poquito de nivel para que lo fichara algún club mitad tabla, Liga de Sport, la verdad, en mi opinión. Porque me parece un tío que es que trabaja en todas las facetas del terreno de juego, que si tiene que subir, sube, que si tiene que bajar, baja, y es que el tío es que no se cansa, es que no lo ves parado en todo el partido, es una locura. Sí, es por eso que comentaba, ¿no? Yo creo que aquí Fran Garza, que en principio salió la noticia mediados de abril, si no me equivoco, que ya estaba cerrado el fichaje cuando el Elche se estaba jugando el ascenso. Yo creo que aquí estuvo muy rápido cerrando un fichaje que en ese momento tampoco sabía si ibas a estar en primera o en segunda. Yo creo que en ambas te servía muy bien y yo creo que en primera está preparadísimo para dar el salto y ser importante. Perfecto. Entonces ya lo pondríamos en fichajes. Para la defensa pasamos ya entonces a Miguel Rubio, central de Granada de 27 años. ¿Qué hará de Español con él? Bueno, sí, más o menos salió la noticia por la misma época de lo de Salinas. Lo que pasa es que es muy diferente. Miguel Rubio sí que es verdad que gran parte de la temporada ha sido titular con el Granada, pero también hablando con gente del Granada que lo ha visto frecuentemente, yo algún partido también he visto, para primera lo veo complicado, sinceramente, que pueda ser importante. Incluso se barajaba la opción de que salirse cedido al Leganés esta temporada para que se acabase de formar un poco, porque para primera yo creo que aún no está preparado. Bueno, pues entonces Miguel Rubio lo pondremos en el apartado de ventas, aunque no sea fichaje, porque si no tiene futuro en el Español, pues no lo vamos a fichar. Aquí hemos puesto jugadores que podrían fichar y jugadores que suenan, pero que no creemos que deberían de fichar, ¿no, Raúl? Exactamente. Perfecto. Vamos ahora ya con uno que seguramente sea el delantero centro titular la próxima temporada, a no ser que también fichen a alguien más de los que podríamos comentar luego, y es ni más ni menos que Quique García, delantero de 35 años, es patrimonio de la liga, este tío. Bueno, sí, no, al final le quitas al mejor delantero que tiene el Alavés y te refuerzas bastante dentro de la zona baja que representa, que debería estar el Español, a no ser que de golpe jueguen como Los Ángeles. Complicado, pero ojalá. Sí, bueno, es eso que comentas, ¿no? Quique García, el obrero del gol, ¿no? Conocido en España. Yo creo que es un jugador que mínimo te va a garantizar 10 goles, posiblemente sea el delantero titular, y ya coincidió con Fran Garza, el director deportivo en su etapa en Eibar, fue el que lo fichó. Ya cuando estuvimos en segunda el año pasado se intentó fichar antes de que llegase al Alavés, finalmente se fue al Alavés, estuvo en primera división. El año pasado hizo una temporada un poco más discreta, pero este año, sin gran parte, se salvó al Alavés, ha sido por él. Entonces, lo que dices, fichas a un jugador que posiblemente se arriba al directo el Alavés el año que viene. Sí que es verdad que por edad, hombre, tiene ya 35 años, pero yo creo que mínimo una temporada, incluso la que viene quizás como suplente, o sea, la temporada está de la 25-26 como titular y después fichar a un jugador un poco más joven y que Quique García sea un complemento. Yo creo que es un fichaje bastante acertado, coste cero, en principio no vendría cobrando mucho y es buen fichaje. Perfecto. Y el último ya jugador que suena bastante para que lo fichen, si no es que ya es oficial cuando lo hayamos subido, es Marcos Fernández. ¿Qué nos puedes comentar un poquito del canterano bético? Bueno, Marcos Fernández, con pasado del Nàstic, que es otro jugador catalán, que es otro aspecto importante que remarcó en una rueda de prensa Garza, que él quería también tener una plantilla catalana, con muchos jugadores catalanes, y bueno, cumple el perfil, ¿no? Jugador joven, que vendría gratis, revalorizable. El Betis lo intentó renovar, pero el jugador quería tener certeza de que iba a estar en el primer equipo, no se lo podía garantizar. El Betis es un gran equipo que tiene muchos jugadores muy buenos, entonces ahí estuvo el Español rápido, adelantándose a otros equipos. Posiblemente será segundo o tercer delantero esta temporada y veremos cómo se adapta a Primera División, pero este año ha hecho 10 goles con el Betis, el final del Betis en Primera Federación,
y tiene buena pinta. Perfecto, al final la delantera del Español, viendo todas las bajas que va a tener, yo creo que es de las posiciones que más debería reforzar el Español, y de momento, como ya podéis ver por el tier maker, ya hay 4 delanteros, 3 de la cantera y un fichaje. Nosotros creemos que es una de las posiciones que puede tener más fuerte si completa todo esto, pero bueno, que ya veréis que al final queremos hacer también una plantilla equilibrada y con bastantes jugadores. Estos son los fichajes trincu, ¿no, Arnau? Ahora pagar, sí. Bueno, no tampoco se podrá pagar mucho, pero... Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito cómo repartiremos el dinero para invertir y cuánto dinero debería de tener el Español a partir de las noticias que han estado saliendo? Bueno, a ver, contando con la venta de Joan García, que son 25 millones, la ampliación de capital de 38, que realmente la gran mayoría va a ser para quitar deuda, y que te quita sueldos de jugadores importantes como, por ejemplo, Sergi Gómez, Aguado, Pacheco, yo creo que más o menos se invertirán entre unos 15-20 millones aproximadamente. Entonces habrá que tirar también de algún jugador libre, algún jugador cedido, porque hay que fichar bastante. Entonces, ahora mismo cogemos calculadora y cada fichaje que hagamos vamos a calcular más o menos por cuánto saldría, y de esos 15 millones iremos restando los millones que nos gastaríamos por cada jugador, ¿vale? Venga. Vale, el primero de todos sería ni más ni menos que Edin Dzeko. Edin Dzeko, que bueno, Arnau lo comentó fuera de cámaras que a él le gustaría bastante, no sé por qué, no sé si será por el tema de la eliminatoria de la Roma contra el Barça, pero es un jugador que sinceramente en estos momentos yo creo que encajaría bastante para intentar luchar por la titularidad del Español. La verdad que es tipo, le encuentro sentido al fichaje, no lo encuentro tan porro por parte de Arnau, ¿no? A ver, bueno, realmente no es cosa mía, sino que yo he visto el rumor salió desde Turquía, que se le relacionó, a ver, también sabemos cómo es esto del mercado, ¿no? Que también, sobre todo desde fuentes extranjeras, ¿no? Que tampoco sabemos hasta qué punto es verdad, pero el perfil y todo, la verdad es que tampoco me parecería ninguna locura que acabase fichando. Yo no lo he puesto en la plantilla final, pero creo que tampoco sería muy descabellado pensar que Edin Dzeko puede ser jugador del Español. Vale, entonces de momento lo pondríamos en ventas, ¿no? Sí. Que no lo ficharía de Español, pero lo dejamos como una opción en el aire, un jugador que ha podido llegar a sonar y que realmente podría llegar a fichar por el Español. Siguiente jugador, ni más ni menos que Eric Bailly, central de 31 años, que no ha tenido su mejor temporada con el Villarreal y podría volver a casa. ¿Eso no así, Arnau? Sí, exacto. Acaba contrato en menos de un mes, en unas pocas semanas. Jugador que yo creo que es revalorizable en cierto punto, pues es una oportunidad de mercado porque en el Villarreal no ha rendido, pero bueno, es lo que dices, ¿no? Canterano del Español, volvería a casa y no me parecería mala opción tampoco. ¿Tú crees que se podría dar la opción? Yo lo dejaría de momento en stand-by porque no lo veo del todo claro, pero es una opción. Vale, perfecto, lo dejaremos por aquí con Roberto Fernández y Edin Dzeko. Ahora iremos dejando por aquí al principio de ventas a los jugadores que podría llegar a fichar el equipo y luego ya lo valoraremos. Luego, en fichajes que realmente suenan bastante, ya tenemos por aquí en portería para suplir a Joan García a Leo Román, ese portero que en directo alucinamos con él cuando jugó contra el Barça, que fue de los primeros directos que hicimos aquí en Offsider, y alucinamos, porque literalmente Leo Román parecía aquí Van der Sar junto con Courtois y junto a Ter Stegen Prime, o sea, no se entendía ese partido, parecía Joan García literalmente esta temporada, vaya. Entonces, viendo que es un perfil bastante similar, el jugador del Oviedo, del Mallorca esta temporada, yo creo que cualquier persona que siga el Español o a la liga en general, creemos que encajaría bastante el fichaje de Román en el Mallorca, sí, en el Español. A ver, sí, es lo que hemos comentado antes, ¿no? Tanto Paul Tristán como Fortunio son dos porteros que tienen buena pinta, tienen una edad quizás ya para dar el salto, pero claro, ya vimos en el último descenso, ¿no? Que te jugaste con Álvaro Fernández, Leco, que te acabó costando el no fichar a un portero que te diese garantías, te acabó costando el descenso. Entonces yo creo que Leo Román es el perfil más continuista posible. Es una oportunidad de mercado muy buena porque no quiere renovar, acaba contrato en 2026 y es eso, yo creo que aceptaría también ir al Español, ya ha sonado como un posible fichaje y tampoco te saldría muy caro, entonces por perfil, nivel y que también dio en el Oviedo la temporada pasada y todo, yo creo que es un fichaje que encajaría perfectamente.
¿Por cuánto crees que podría llegar Leo Román al Español? Si lo llegáis a fichar. Yo pondría unos 7 millones más o menos, teniendo en cuenta toda la situación que tiene, yo diría unos 7 millones. O sea, ya nos quedaríamos con 8 millones. Al final, yo creo que también te digo que es una de las posiciones que más tenéis que invertir. Y lo que decías antes de Álvaro Fernández y Lecomte, es alucinante que fueran titulares antes que Joan García. Yo Pues esto no sí, me lo bueno, explico. cosas te digo, yo sí, Diego Martínez, la verdad es que estuvo aquí, no, bueno, tampoco en Las Palmas, ¿no? Pero la verdad es que hay decisiones que no se entienden, tampoco confío en otros jugadores que han demostrado un grandísimo nivel como Mario Gilali, bueno, por algo ha pasado lo que ha pasado con Las Palmas esta temporada también, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos aquí al primer fichaje que haríamos para el Español y es ni más ni menos que Chema Andrés. Luego, el siguiente jugador que llega cedido seguramente de un equipo top podría ser Chema Andrés, jugador del Real Madrid, Arnau. ¿Cómo verías su llegada? Bueno, a ver, Chema Andrés es un jugador que está bastante bien valorado en el Madrid. Lo que pasa es que además si quieren fichar a otro jugador de ese perfil más lo que ya tienen, posiblemente tenga que salir cedido. Y ahí me encajaría bastante, ¿no? Como para cubrir una posición que no tiene un hueco ahí el Español, sin gastarse ni un euro. Yo creo que Chema Andrés podría ser una opción tanto para el jugador como para el Madrid como para el Español. Vale, entonces dejaríamos a Chema Andrés como una cesión que podríamos decir que valdría medio millón seguramente la cesión. Vale, entonces restaríamos por aquí medio millón. Ya tendríamos 7 millones y medio aproximadamente para poder gastar, ¿vale? Que me los den a mí, que quiero unas vacaciones tochas en Ibiza. Vale, luego siguiente jugador sería Ramón Terrats, que lastimosamente aparece decapitado. Ramón Terrats, ¿tú crees que realmente podría llegar? Porque le hemos puesto como una cesión que ya que ha sucedido esta temporada con el Getafe, ¿por qué no que lo haga también el Español? Y al final es un jugador que podría encajar bastante. A ver, yo contemplaría dos opciones, ¿no? Porque acaba contrato en 2026, entonces está la opción de que renueve con el Villarreal y ahí sí que podría salir cedido, o que el Villarreal quiera hacer caja aprovechando la buena media temporada que ha hecho en el Getafe y tampoco creo que saliese muy caro y quizás es una apuesta para el pivote que ha demostrado tener nivel y sobre todo un aspecto que es bastante importante, no sé, en general, claro, gente que seguimos al Español lo sabemos, quizás desde fuera no se conoce, pero Ramón Terrats es socio desde que nació del Español, ya que su padre es un conocido periodista que ha seguido durante muchísimos años la actualidad del Español, entonces siempre que ha comentado que el seguidor del Español, claro, es socio. Y hubo una anécdota curiosa cuando vino con el Girona hace 2 años, cuando estuvo aquí en el campo del Español, en RC Stadium, y sonó el himno y vio como el ambiente que había y todo, se puso a llorar de la emoción. Entonces yo creo que el factor emocional tendría la de ganar de poder llevártelo en cuanto a otros equipos, como por ejemplo si el Getafe busca tener su continuidad. Y en cuanto a su nivel futbolístico, yo creo que es un jugadorazo, como ya ha demostrado en el Getafe esta temporada. Vale, entonces, viendo que Ramón Terrats es tan perico y tal, lo podríamos poner como otra cesión en el apartado medio centro barra delantero, porque ya sabemos que esta temporada de golpe se ha descubierto que puede ser aquí de los mejores extremos de la liga, jugando en el Getafe, pero también puede ser media punta, barra interior, entonces lo pondremos en medio centro. Yo creo que más como pivote encajaría, porque tampoco tenemos aquí a Bordalás que hace estos inventos. Entonces. Ya sí, pero viendo el descubrimiento, de momento lo ponemos como centrocampista, porque al final es un centrocampista total, y yo creo que podría jugar en cualquier posición, a lo Marcos Llorente en su momento. Exacto. Entonces, luego ya, para suplir un poquito la baja dolorosa de Kumbula, podríamos... Kumbula, tío. Lo de Kumbula, a ver, realmente ha hecho buena temporada, pero yo creo que si se traen a Bailey o se traen también al jugador que vamos a traer ahora, lo podrían suplir bastante bien, y es ni más ni menos que Copete, que me encaja bastante. Al final, 25 años, llegaría en su plenitud desde el Mallorca, termina contrato la temporada que viene. Arnau, yo creo que, no sé si hay rumores de él, pero has acertado bastante en su nombre, porque es un jugador que yo lo veo bastante para un equipo como el Español. Sí, bueno, el verano pasado sonó de momento esta temporada, ¿no? Aunque no me parecería una locura que sonase por lo que he comentado, ¿no? 2026 acaba contrato, salió hace unos meses una noticia de que él quería salir porque no veía que fuese a ser titular con Vallen y Raillo en Mallorca, perfil contrastado en primera división, 25 años y te saldría barato, así que me parece una opción muy buena. Perfecto. Entonces ahora ya vamos a pasar
con los delanteros que deberían de luchar la titularidad para Quique García. Por aquí hemos pensado que Roberto Fernández podría ser una opción si nos sobran los millones, que de momento podría darse el caso si lo llegan a poder fichar por unos 7-8 millones, pero el otro que hemos pensado si no sería Marc Guiu, que al final ya sonó el verano pasado para llegar cedido. El canterano del Barça yo creo que querría volver a Cataluña para intentar volver a encontrar su fútbol. Y por cierto, espera, antes de que avance, ¿Copete al final lo fichamos o no? Yo lo ficharía, sí. Vale, yo creo que sí. Por unos 3 millones yo creo que saldría. Vale, entonces entiendo que lo queramos fichar, nos quedaríamos ya con 4,5 millones. Ya descartaríamos entonces completamente a Roberto Fernández, a no ser que te lo quieran volver a ceder, que no es el caso, porque al final No parece. y el Braga como mínimo se lo va a querer quedar. Entonces, o pides la cesión de Marc Guiu o no te refuerzas en punta. Entonces, ponemos de momento a Marc Guiu como posible jugador que pides cedido, ¿no? Si quieres. Sí, a coste cero, claro. El Chelsea no creo que pida tampoco mucho dinero, ¿eh? Preferiría que juegue y que sea un poco más importante a sacar algo de dinero. También te digo, la ficha que tiene de 5 millones al año, yo creo que quizá es un poco elevada para el Español, entonces repartir los gastos del salario, si como mínimo es un 50-50 ya te estás gastando 2,5 millones en Marc Guiu, pero bueno, lo podríamos poner por ahí y lo podemos más en el apartado salarios, que como este año la Liga va a ser más flexible con este tema y que encima el jugador joven de España aún lo va a flexibilizar más, entonces yo creo que lo podrían pedir cedido fácil el Español. Sí, y podría complementar también un perfil muy diferente a Quique García, quizás más parecido a Marcos Fernández y ahí luchar la titularidad. Perfecto. Ahora ya vamos entonces a pasar un poquito con extremos que deberían de ser titulares si los fichas en el Español. Por aquí tenemos 4 nombres que serían Raúl Moro, Alex Calatrava, Íñigo Vicente y Andrés Martín. Yo tengo a mi favorito, pero creo que los 4 son bastante top dentro del nivel que podría fichar el Español por lo que tenemos en estos momentos por aquí apuntado. Entonces, el primero de todos, Raúl Moro, extremo izquierdo y derecho, que ha carreado la temporada del Valladolid dentro de lo que ha podido. Sin él, los 16 puntos que hizo, creo que el Valladolid no los habrían podido hacer, 16, 19, no me acuerdo ahora mismo, pero nefasto igualmente. Entonces, ¿tú ves factible el fichaje de Raúl Moro o crees que hay otros que hemos mencionado ahora mismo que podrían llegar antes? Bueno, es otro jugador que ha sonado bastante. Lo que pasa es que, claro, está el problema de que lo quieren también Osasuna, Mallorca, quizás equipos que tienen más capacidad económica y ahí lo tienen más complicado. Entonces, yo veo complicado que al final Raúl Moro acabe viniendo aquí, aunque ojalá por el nivel que ha demostrado en el Valladolid. A ver, yo seguramente esto no va a influir igual que con Joan García, que ha fichado con el Barça, pero que también fue cantonado del Barça, Bueno, el Español. y en el Español también encima, entonces no creo que influya mucho. También estuvo en la Lazio, es un jugador que es bastante experimentado y yo creo que podría ayudar mucho al Español, aún así no es mi favorito dentro de los 4 que suenan. Sí. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que lo ficharíais o no? No, lo veo complicado. Yo lo descartaría. Vale, luego el siguiente, uno que yo creo que le va a sonar bastante a Héctor y es ni más ni menos que Alex Calatrava. Héctor, ¿sí, lo conoces? Sí, ¿no? Bueno, sí, el pan de Calatrava es un postre muy típico aquí de mi ciudad, ¿sabes? No. Sí, es cierto, aquí es o flan, natilla o pan de Calatrava, un gran postre de mi ciudad, la verdad. Bueno. Bueno, Arnau, ¿qué nos puedes comentar del extremo del Castellón? No, a ver, es muy buen extremo. Bueno, espérate, que quiero hablar. No, ahora ya, fuera coñas, o sea, quiero decir, es muy buen extremo, pero creo que no cumple las condiciones para el Español. Bueno, al final se está hablando de una cláusula de 5 millones, ¿no, Arnau? Sí, esa es la cláusula que se habla también. Varios equipos interesados de primera, estaba Alavés, Villarreal, si no me equivoco, y Mallorca también, que está buscando extremo. A ver, de momento ninguno de los equipos está dispuesto a pagar la cláusula y el jugador está forzando lo máximo, así que posiblemente salga por un precio inferior de unos 3 millones o por ahí. Ha hecho 6 goles, 11 asistencias este año en el Castellón. Yo creo que es bastante buen jugador, quizás la opción más factible, no la mejor opción de todas, pero la más realista posiblemente sí. Perfecto, entonces de momento, si quieres, lo dejamos por ahí en stand-by, lo dejaremos por aquí.
Y Y si después decidimos. ficharíamos a otro más o menos por el mismo precio, lo intentamos. Pero de Venga. momento sería el fichaje realista para los extremos del Español. Luego Sí. tenemos por aquí apuntado a Iker Almena. Esto sería una cesión que debería de pedir seguramente el Español al equipo catarí o no sé ahora mismo dónde estaba. Exjugador del Girona, canterano del Girona. Nos gustó bastante cuando empezó la temporada anterior y yo creo que realmente podría ser un muy buen fichaje para el Español. Sí, como opción low cost, ¿no? Que sería venir cedido, no creo que te pidiese mucha cosa. Claro, ahí está el tema salarial, no sé tampoco cómo se gestionaría, cuánto cobra, que no creo que sea poco, pero bueno, es una opción más. De momento, obviamente no lo vamos a poner porque con los extremos que tenéis, yo creo que de la cantera ya podéis cubrir ese apartado, pero lo dejamos ahí en el aire de que podría ser un fichaje, podría encajar bastante. Luego Sí. ya pasamos entonces con Íñigo Vicente, extremo izquierdo del Racing, estaría valorado en unos 5 millones según Transfer Market, diría, y tiene 27 años. ¿Qué nos puedes contar así un poquito de Íñigo Vicente por el fichaje del Español? Sí, Íñigo Vicente, y sobre todo la temporada pasada, hizo una gran campaña en segunda división. Este año también ha hecho una temporada un poquito no tan buena, ¿no? Pero quizás de los nombres que hemos puesto es el que menos me encaja por el perfil, porque en esa posición de extremo izquierdo ya está Puado, que también es un jugador que va más hacia adentro, no es un extremo tan desbordador quizás, buen jugador, que sonó también. Pero bueno, es eso, una buena opción. No creo que sea el elegido, pero es buena opción. Perfecto. Vale, entonces lo ponemos de momento también en el apartado de ventas y ya pasamos con el que es mi favorito. Andrés Martín, extremo derecho del Racing, estaría valorado en unos 3 millones, pero es que para mí esos 3 millones son bastante ficticios, yo creo que van a pedir bastante más. 25 añitos que tiene, ha sido para mí el mejor jugador de segunda división sin lugar a dudas. A ver, si lo ficháis sería un fichajazo, porque al final creo que tiene dobles dígitos, que casi llega... O sea, creo que son 15 goles y 17 asistencias, algo así en segunda. Una burrada. Entonces, ¿tú crees, Arnau, que realmente el Español podría afrontar su fichaje o al final nos quedaremos con Calatrava? A ver, evidentemente no. Yo si pudiese elegir, claro, elegiría a Andrés Martín porque ha hecho una temporada espectacular. Ha sido el mejor jugador del Racing y posiblemente de toda la Liga Española, de segunda división. Pero a ver, sí, yo creo que me quedaría con Calatrava porque es mucho más posible, aunque el valor en Transfermarkt sea de 3 millones, yo creo que mínimo 6 7 no van a bajar de ese precio por perfil de edad, estadísticas y todo. Lo veo muy complicado. Vale, entonces ya ficharíamos a Calatrava y nos sobraría de momento 1,5 millones. No sé si este 1,5 millones podría ser para fichar a pedido Iker Almena o traerte a Edin Dzeko, que al final teniendo 39 años no creo que sea un jugador que te cueste mucho más. O si quieres cerrar plantilla, cierras con ese 1,5 millones de beneficio y lo dejamos Sí. así la plantilla. A ver, yo lo vería, que digo que yo lo vería viable que se quedase ese 1,5 millones porque es lo que he dicho, no se va a reinvertir todo el dinero, se espera que haya plusvalías y es eso, yo creo que los fichajes que hemos comentado ya son bastante lógicos por el precio, perfil y todo, entonces yo cerraría así plantilla y ahora vamos a ello, a profundizar un poco cómo sería el 11 titular y todo eso. Sí, bueno, primero pondremos los jugadores que cerrarían la plantilla que ya están en el equipo. El primero sería Fortuño, que nos puedes contar de él un poquillo así para que la gente lo pueda conocer. No, Fortuño es un perfil diferente a John García, llevan jugando juntos muchos años, lleva Fortuño en el club desde prebenjamines, o sea, toda la vida. Quizás es un portero, es eso, es muy diferente, mide unos 10 centímetros menos que Iván García, quizás ahí está su punto más débil, que no es un portero muy alto, pero eso lo sabe suplir con agilidad y velocidad, y es un portero que bajo palos es muy bueno. Entonces, si por lo que sea pues no se puede traer a Leo Román, yo sí que apostaría por él. Claro, si puedes traer a Leo Román, que es un porterazo y una oportunidad de mercado muy buena, pues lo traes, pero si no, Fortuño no me parecería ninguna locura que sea el titular el año que viene. Correcto. Luego tenemos por aquí a Omar El Girelli, que como ya os he comentado, estadísticamente es de los laterales derechos sub-21 que ha jugado mejor durante toda la temporada, por no decir el mejor. Entonces,
si no te llega una oferta millonaria por él, debería de quedarse. Y encima, siendo tan perico como dice ser, yo creo que es un jugador que se debería de quedar. Sí, yo creo que es uno de los mayores estandartes que tiene el Español, tanto en cuanto a lo sentimental como al nivel. Ha hecho una temporada muy buena, ya la temporada pasada en segunda demostró ser un gran jugador, pese a su juventud, porque 19 años para un lateral cuando debutó era muy poco. Pero bueno, es un jugador que siempre se ha apostado fuerte por él. A día de hoy sigue siendo bastante joven, ya va convocado con la absoluta de Marruecos y es un jugadorazo, y yo creo que a no ser que alguien pague su cláusula, que son 15 millones, se quedará sí o sí en la temporada que viene. Perfecto. Ahora ya vamos a pasar entonces con Tejero, que sería seguramente el cuarto o quinto central del equipo, viendo su nivel. ¿Se debería de quedar? Bueno, lo hemos puesto para rellenar un poquito porque al final tiene que haber centrales suplentes, ¿no? Bueno, sí, Tejero ha jugado principalmente de lateral, pero sí, también está ahí como una opción más, que he renovado automáticamente, porque firmó el año pasado un año más, otra opcional en caso de mantenerse en primera. Lo consiguió, entonces yo creo que ahí pues también puede jugar, jugó en cierto tramo de la temporada como interior, quizá un poco más adelantado, jugador polivalente que te puede cumplir si tienes bajas en varias posiciones. Sí, ahora vamos a pasar un poquito con los carniceros que tiene por parte del Español. El primero de todos sería Leandro Cabrera. A ver, no es el jugador más limpio de la historia, Arnau. A ver, No demasiado. Hombre, ahí se nota, ¿no?, en la mano de Bordalás, que ha estado muchos años con él. Pero bueno, a ver, finalmente, después de unas temporadas flojas, sinceramente después de lo que se pagó 10 millones por él, este último tramo de temporada, 5 o 6 meses últimos, la verdad es que ha rendido muy bien, jugando pues a lo que sabe jugar, ¿no?, que es pues ser un central que te gana por arriba, pues te sabe rascar faltas, pelotazos. Bueno, es un perfil muy concreto, bastante rascador, pero ha rendido bastante bien, y bueno, yo creo que se ha ganado la renovación de un añito más. Hombre, sí, no, sí, que sea un carnicero no quita que sea el mejor central que tenéis de largo, para mí, en mi opinión. Sí. Luego vamos con Pablo Ramón, que creo que ya lo hemos puesto. No estaba. Sí, Pablo Ramón, bueno, fichaje del Madrid, ¿no? O algo Sí, así. del Castilla, sí. ¿Qué nos puedes contar un poquito de Pablo Ramón? Para los que no Pablo Ramón, el año pasado en el Mirandés estuvo a un grandísimo nivel, ya sabemos, ¿no? El Mirandés es un equipo que se dedica a formar jugadores, y Pablo Ramón es uno de esos jugadores. Un central que también ha sido lateral anteriormente, aunque parece que se ha reconvertido ahora a central, 23 años, vino libre el pasado enero, no ha podido jugar porque el año pasado, más o menos por abril, con el Mirandés se lesionó una lesión muy grave, y es eso, la ha tenido fuera mucho tiempo. Pero bueno, parece que el año que viene puede ser el segundo o tercer central, un jugador que tiene muy buena pinta, y veremos si está preparado para dar el salto a primera. Vale, entonces por aquí tendríamos a Calero. Y ya para finalizar, creo que de centrales, si no hay alguno más, sería el fichaje de Copete y la cesión de Miguel Rubio, que ya las hemos comentado los dos. Entonces ya vamos a pasar con el lateral izquierdo, que serían José Salinas y Hinojo, que también ya están por aquí, ya los hemos comentado, así que vamos a pasar con los pivotes. El primero de todos sería Gragera, para mí de mis jugadores favoritos, sinceramente, del Español a nivel pivote. ¿Qué nos puedes comentar un poquito de él? Sí, Gragera es un jugador que fue muy importante, ¿no?, el año pasado en segunda en algunos tramos. Lo que pasa es que lleva arrastrando muchos meses una lesión, que se rompió un dedo del pie, entonces no ha podido jugar. Por eso vino Urco, que es un perfil muy parecido, rinde muy bien, pero a ver, la solución yo creo que ya la tienes en el equipo, que es Gragera. Tiene 24 años, si no me equivoco, perfil joven, vino del Sporting, aún también tiene un margen de mejora, yo creo, considerable. Le falta quizás dar un pasito más para demostrar en primera, porque tampoco ha tenido la mala suerte esta temporada, porque al principio jugó, pero jugó infiltrado y tampoco jugó mal. Entonces yo creo que el año que viene puede ser un jugador importante y parte de la plantilla del primer equipo del Español. Luego el siguiente, un tocayo, Paul Lozano, al final bastante buen jugador, canterano, si no me equivoco, del Español, lleva toda la vida, diría ahí. Sí. Bueno, bastante bien, ¿no? También para ser suplente como mínimo, yo creo que sirve. Hombre, yo creo que quizás el año pasado Gragera estuvo cierto tramo de la temporada por delante de Paul Lozano, pero aprovechando la lesión que tuvo Gragera,
Paul Lozano esta temporada en primera división ha dado un salto después de 2 cesiones muy exitosas, una al Girona primero, después al Granada, se consolidó como futbolista fuera. Es un jugador que, como has dicho tú, lleva desde los 7 años en el Español, uno de los capitanes, una de las grandes referencias. Este año se ha sentado como futbolista de primera división, 25 años aún, y tiene pinta de que puede hacer su carrera entera en el Español. Luego Bauza, no sé si ya lo hemos comentado, Sí, Bauza. sí. Pasamos al siguiente, que serían ya los mediapuntas. Por aquí tenemos al que podría ser la estrella del Español, en mi opinión, junto a Puado, que es ni más ni menos que Edu Expósito. Yo creo que este tío tiene una magia en los pies que no se la aguanta. Es que tiene unos pases contra el Barça en el día que expulsaron a Cabrera, que a mí me dejaron muy loco, y es que durante la temporada ha sido, yo creo que, de lo mejor que ha tenido el Español. Sí, es eso lo que me comentas, ¿no? Edu Expósito, otro jugador que la verdad es que hemos tenido bastantes lesiones. Se lesionó el año pasado también del cruzado contra el Dense en su campo en una derrota que fue dura a final del mercado de invierno de la temporada pasada. Se reincorporó a finales del año pasado, si no me equivoco, reapareció contra Las Palmas y a la mínima que ha cogido ritmo, es lo que dices tú, ha sido uno de los principales organizadores del Español, ha cogido la varita, el gorro de mago y la verdad es que se ha puesto a repartir pases que solo los veía él, y es un jugadorazo que tiene aún solo 28 años y puede darle mucho al Español todavía. ¿Podríamos decir que es de los jugadores más infravalorados de la liga? En su posición posiblemente sí. Sí, en su posición sí. Perfecto. Luego, los mediapuntas que serían suplentes entonces serían Javi Hernández y Roger Martínez. Entonces ya pasamos con el extremo derecho, que sería Jofra, jugador que ha tenido una temporada normalita, pero que yo creo que le puede servir para continuar el Español, ¿no, Arnau? Sí, empezó muy bien la temporada, quizás ha ido bastante a menos, ¿no? No creo que tenga nivel al menos a día de hoy para ser titular, pero te puedes sumar bastante desde el banquillo. Un perfil también parecido al de Antonio Roca, pero yo quizás incluso veo más capacidad de ser titular Antonio a largo plazo que a Jofre Carreras. Correcto. Yo Antonio, como no lo conozco mucho, de haberlo visto jugar, no puedo opinar, pero si tú lo dices, que eres el experto del Español, te voy a hacer caso y me voy a fijar mucho en su próxima temporada. Luego pasamos aquí con Puado, la estrella del equipo, el nuevo del equipo, o sea, el capitán, que al final representa que va a renovar, ¿no, Arnau? Sí, bueno, han salido ya muchas informaciones. En un principio, sobre enero, salieron informaciones de que saldría al Sevilla. El propio jugador, después del partido contra el Valladolid, que fue una victoria fundamental, en la que marcó uno de los goles de la temporada, dijo que era mentira, que aún no tenía nada firmado. Ha decidido respetar eso, no firmar con ningún equipo y estar a la espera de que el Español se mantuviese. Ha tenido interés de equipos como Villarreal y Atlético de Madrid, evidentemente con un rol de suplente. Después otros equipos como el Sevilla y la Real, que sí que le ofrecían más un papel de titular, pero aún así él ha demostrado su aprecio al Español como capitán y pues sí, vamos, prácticamente seguro esta misma semana será oficial su renovación hasta 2029 y su continuidad, que será importantísima también para las próximas temporadas como capitán, como referencia y como máximo goleador. Perfecto. Entonces ahora ya, Héctor, Arnau, si os parece, vamos a mirar un poquito cómo quedaría el equipo definitivo, porque aquí Arnau se lo ha currado y nos ha hecho este pedazo de 11. Entonces, Arnau, ¿puedes decirnos un poquito cómo se confeccionaría este equipo? Bueno, a ver, en portería, como hemos comentado, Leo Román sería una de las grandes apuestas, ¿no?, de toda la plantilla. Después lateral derecho Mario Gilali, que sería darle continuidad y que siga creciendo, que tiene pinta de que puede ser uno de los mejores laterales. Yo creo que no sería ninguna locura decir que de Europa. Yo creo que en unos años, ojalá que no, ojalá siguiese aquí, pero puede irse a un equipo bastante grande y puede dar la sorpresa, porque yo creo que comentábamos de Expósito, yo creo que Mario Gilali también sí que es uno de los jugadores más infravalorados. Después Salinas, que vendría a suplir a Carlos Romero, un perfil muy parecido, que viene de segunda, edad también muy similar, tiene muy buena pinta, entonces yo creo que sería el titular. Después Cabrera, que sería seguir siendo el titular. Una cosa que me sorprende, bueno, vale, si seguirías con la defensa, vale, pero una cosa de las que me sorprende bastante del cambio que hemos hecho es que solo hay 2 jugadores que estaban la temporada anterior.
Yo creo que esto que puede hablar bastante bien de cómo hemos reforzado el equipo, porque al final a nivel defensivo ha sido un equipo bastante flojo esta temporada, quitando a Joan García. Sí, es eso. Hombre, sí, a ver. La defensa es defensa de media tabla. Yo qué quieres que te diga. Sí, bueno, alta. Pero es buena defensa. Con esta defensa, tipo, a ti te dicen que ha clasificado a Europa League o a Conference y tú te lo crees. A Europa y no es ninguna locura, ¿eh? A Conference sí. No es ninguna locura, porque quizás lo que menos ha sonado hasta ahora, Copete, que es eso, acaba contrato, no es un titular en el Mallorca, quiere salir. Entonces me parece una defensa, quitando Cabrera, que sí que es más experimentado, pero una defensa joven, que tiene muy buena proyección, no tendrías que gastar prácticamente nada, bueno, quitándole Román sí sería la gran inversión, y es lo que decís, mínimo yo creo que para quedar décimos es defensa para eso. Vale, luego lo que comentabas de la defensa con Cabrera, ¿quieres decir algo más o quieres pasar ya a los mediocentros? No, bueno, eso Copete, que me parece un perfil interesante, que podría complementarse bien con Cabrera, ya está. Perfecto, pues mediocentros. Bueno, doble pivote sería Ramón Terrats y Paul Lozano, dos jugadores que yo creo que también es eso, se complementarían bastante bien, tanto de perfil como de edad, como todo. Yo creo que son jugadores parecidos que podrían sacar bien la pelota desde atrás y darle buenos pases a los de arriba. O sea, ¿tú crees que Paul Lozano sería titular por delante de Graguera, no? Yo creo que mínimo al principio de temporada sí, puede ser que quizás cambiase, pero es lo que comentaba, ¿no? Ha sido titular prácticamente toda la temporada. Paul Lozano es uno de los capitanes del equipo y quizás Grajera le costaría un poco más encontrar ese puesto de titular, pero no me parecería tampoco ninguna locura que acabase siendo titular Grajera. Perfecto, y como los 4 jugadores más ofensivos que tendría el Español, ¿quién serían entonces, Arnau? Pues sería media punta repartiendo juego Expósito, que sería continuar más o menos en la posición que ha jugado esta temporada, rindiendo a un nivel así, sería una de las grandes referencias. Como extremo derecho Calatrava, también perfil interesante, quizás, como hemos comentado antes, pues Andrés Martín quizás es un poco más interesante, pero tirando más de realismo, Alex Calatrava ha sonado mucho más y por precio te va a salir más barato. Banda izquierda, Puado, capitán y referencia, y ya, bueno, ahora vamos a la delantera. Y la delantera, bueno, Quique García, ¿no? Sí, a ver, es como hemos comentado, también estarían perfiles como Marguiu y Marcos Fernández, que son bastante diferentes a Quique García, tanto como por edad como por perfil, pero ya solo por el caché que tiene Quique García, yo creo que sería al menos de primeras el delantero titular y que yo creo que marcaría bastantes goles. Vale, y ahora una cosa, ya quitando el tema de... Bueno, el entrenador obviamente seguiría siendo Manolo García, ¿no? González, sí. Eso. Manolo González. Volada del día. Volada del día. Veo como he abierto la boca, pues. Estaba forzando el error. Forzando el error. No sé si os fijasteis, en Twitter no hace mucho hablé del tema del Nastic, de que el campo estaba muy lleno, ¿vale? Y de golpe, bueno, pues un tuit provocador. Dije, guau, viendo cómo está esto, vamos a poner un tuit de humor, porque al final es humor, sobre que el Nastic tiene más afición que el Girona. Bueno, la que me cayó. Bueno, la que me cayó, chicos. De verdad, esto si queréis lo vamos a subir así también un poco en Twitter de Offsider y tal. Que chicos, ya podéis ver que el Girona me cae bastante bien. Si no, no me pillo la camiseta de un equipo. El Español no me vais a ver nunca una camiseta con él, porque al final soy el Barça. Pero vaya, que cuando hablamos de esto, hablo con total respeto dentro de las pequeñas bromas que puedo hacer de que se de carnicero a un jugador o algo. Pero que al final yo creo que hemos hecho la mejor plantilla posible para el Español. Hemos estado aquí con Arnau, que al final yo creo que ha informado bastante bien de la actualidad del Español. Hombre, y hemos traído el mejor 11 posible. Y yo creo que todo esto merece un like. Si sois del Español, ya podéis ver que si hablamos de cualquiera, aquí solo vienen los mejores. ¿Bien? Aquí solo vienen los mejores. Exacto. Aquí no viene cualquiera. Entonces, si queréis ver más contenido del Español, los que seáis del Español, cuando hagamos los vídeos, los mejores 11, pueden aparecer ahí los jugadores y podemos hablar del Español. Quizá hacemos más vídeos sobre todos los equipos. Obviamente el Español entraría dentro de estos tipos de vídeos para estar informados del Español, así que si queréis os podéis suscribir, darle a like.
al vídeo, podéis comentar, como ya hemos dicho al principio del vídeo, cuál sería vuestro fichaje, viendo todo lo que hemos hecho. Si no habréis fichado, por ejemplo, a Calatrava y habréis fichado a cualquier otro jugador que no hayamos podido valorar nosotros y que creéis que podría encajar perfectamente, lo podéis poner. O si en vez de Salinas ficharíais a otro, aquí ya entra en vuestro papel. Entonces ya nosotros nos despedimos. Esperemos que os haya gustado el vídeo y adiós.